Bienvenidos. Muchas gracias por estar allí. En este programa queremos destacar algo muy importante, y es que en los últimos 30 años el mundo ha sido sorprendido, viene siendo sorprendido cada día por los avances de la tecnología. El hombre ha visto simplificado y maximizado todas sus operaciones y gestiones a través de la tecnología. Pero junto a ello, también han aparecido quienes son los que quieren aprovecharse de los bienes de los demás. Hay delincuentes en el mundo cibernético. El siguiente informe nos va a permitir ver un contexto del tema. Un ciberataque o ataque informático es cualquier maniobra ofensiva de explotación intencionada que busca tomar el control, desestabilizar o dañar un sistema informático, ya sea un ordenador o una red privada. Según un reporte de Área 1, compañía de seguridad computarizada, los cibercriminales lograron robar en una sola semana más de 500.000 euros a uno de los principales bancos de Europa con un troyano, es decir, un malware que se presenta al usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero que permite al atacante acceso remoto al equipo e infectarlo. Un malware es la abreviatura de malicious software, que identifica cualquier tipo de programa o código informático malicioso cuyo objetivo es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento. En el Perú, los ciberataques han pasado de una frecuencia de 8 al día en el 2017 a 60 diarios, lo cual significa un alza del 740%. En total estamos hablando de al menos unos 22.000 incidentes básicos en el 2018, mientras que en el 2017 eran cerca de 3.000, según los especialistas. Por otro lado, más de la mitad de un grupo de empresarios encuestados refirió que carece de personal capacitado para detectar vulnerabilidades en el momento de un ataque cibernético. El Convenio Budapest o Convenio de Ciberdelincuencia es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la concertación de leyes nacionales y cooperación entre las naciones. Entró en vigor el 1 de julio del 2004 y Perú se adhirió el 18 de abril del 2018. Entre tanto, una nueva función laboral se abre paso, la del operador de ciberseguridad. Un técnico junior empieza cobrando 30.000 euros anuales en el Perú, 1.700 a 1.800 soles mensuales y un poco más en México, Chile y Argentina, con posibilidades de desarrollarse en esa materia. Nuestro invitado es un hombre con mucha experiencia en la política. Es abogado de profesión, ha sido alcalde de Barranco, alcalde de Lima, diputado en los 90, ha sido ministro, presidente del Consejo de Ministros y en estos momentos congresista, antes 2 veces también parlamentario, y hoy es presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Me estoy refiriendo al congresista Jorge del Castillo Gálvez y le doy nuevamente la bienvenida. Gracias por estar aquí, congresista. Muy buenas tardes. Muy bien. Congresista, ¿qué tan importante es estar preparados frente al desarrollo de la tecnología en esos tiempos? Fíjese, desde el inicio de la revolución científica tecnológica, por los años finales de los 80, los 90, se desarrolló un proceso que la caída del muro de Berlín y la revolución de las telecomunicaciones. O sea, en 30 años hemos pasado de esos teléfonos grandes, ¿no?, a estos aparatos que verdaderamente son una computadora en la mano. Efectivamente. Han dejado ya de ser solo teléfonos. De repente, como teléfono ahora es lo menos que se le usa. Se le usa para muchas cosas más. Muchas cosas. Todo este sistema es susceptible de que algunos elementos, unos desde por fregar y otros por hacer daño y ganar plata, ¿no?, pero se dedican a obstruir, digamos, este mundo digital. Se llaman los hackers, ¿no? Los hackers. Esos que te llenan de virus tu computadora, te malogran los teléfonos. Entonces, los sistemas, el sistema bancario, sí, por ejemplo, han desarrollado una serie atacado. de actitudes agresivas. Siempre hay, todos los días hay, y van de un lado a otro del mundo, es una cosa impresionante. Y es creciente. Sí, sí. Hemos desarrollado una ley de la ciberseguridad. Un proyecto de ley ya está en trámite en este momento, y un segundo que es el de la ciberdefensa.
Congresista, Son permítame dos vertientes, aclarar por qué Sí. lo hemos invitado. Usted Sí. es autor de estas dos propuestas, Sí. una de ciberdefensa y otra de ciberseguridad. Así es. ¿En qué estado están? Están en comisión, están debatiéndose en comisión y yo espero que puedan en esta legislatura ser aprobados ambos. ¿Por qué son importantes? En primer lugar, quiero explicar la metodología, que yo la suelo usar en todos mis proyectos de ley, ¿no? Convoco a expertos tanto del sector público, por ejemplo, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia, la Presidencia del Consejo de Ministros, que es el órgano rector en este sistema para todo el área civil, entidades del sector privado, por ejemplo, la Asociación de Bancos tiene una intensa actividad principalísima en este tema, empresas públicas estratégicas del país, y hemos hecho reuniones con la academia, o sea, universidades y estudiantes universitarios. Fue muy interesante porque de todos hemos ido bebiendo un poco y hemos armado estos dos proyectos de ley. Creo que han desarrollado mesas de trabajo. Sí, ¿Cuántas sí, sí. mesas de trabajo han Continuas mesas de realizado? trabajo, tanto para la ciberdefensa como para la ciberseguridad o a veces en conjunto ambas. Da la impresión que ciberseguridad fuera lo mismo que ciberdefensa. No, ¿Cuál es la diferencia? ciberdefensa está orientado más al tema de la estrategia militar, ¿no? De la defensa de nuestro equipamiento. Hoy el equipamiento, un tanque tiene una computadora, por decir un tanque, yo qué sé, cualquier vehículo militar, lanzacohetes, todo es computarizado. ¿Cuánto estamos preparados en el Perú? Bueno, los 3 institutos militares han formado sus equipos, ya, o sea, existen. Yo creo que en ese sentido podemos estar tranquilos. Hay gente competente que se ha preparado y muchos jóvenes, ¿no? Oficiales o técnicos que están, yo soy testigo de ellos, cómo se han preparado. Entonces, la idea es, esta gente debe estar lista para cualquier ciberataque que se pueda dar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Pongo un ejemplo. Cuando en cualquier país del mundo hay un evento internacional de trascendencia, se convierte en objeto de los hackers. Nosotros tenemos en pocos días los Juegos Panamericanos y le puedo asegurar que va a venir un montón de ciberataques. Entonces tenemos que estar preparados. Unos ciberataques por generar malestar, por acreditarse algunos hackers y otros, porque en efecto pueden aprovechar el pánico para, por ejemplo, robos cibernéticos, ¿no? O neutralizar el aeropuerto. Vamos a suponer que hay un ataque cibernético al aeropuerto. Lo neutralizan varias horas, ¿no? Entonces, el daño económico es inconmensurable y de tiempo. El puerto, los bancos. Imagínense que la central de bancos o el Banco Central fuera hackeada. Fíjense el problema que nos meterían. No podría cambiarse los cheques, habría una serie de cosas complicadas, ¿no? Lo importante es que con estas dos leyes, sí, el país, tanto en su Fuerza ¿qué Armada, se va a conseguir? su Fuerza Armada que va a defender los puntos estratégicos, desde sus propias armas hasta lugares, por ejemplo, los aeropuertos son estratégicos, los puertos son estratégicos. En caso de ¿no? Todo el sistema, vamos a decir, las redes, yo qué sé, todo el tema de comunicaciones, ¿no? Imagínense que bloqueen las empresas telefónicas. Fíjese el problema que crearían, peor que un sismo, ¿no? Entonces, y por cierto, también ellos pueden hacer respuesta de ataques, ¿no? Claro. Si es que es necesario. Eso es en la ciberdefensa. En la ciberseguridad está más orientado al mundo civil, digamos, ¿no? A la seguridad de las personas, de las familias. Y en ese sentido, por ejemplo, la propia policía, que tiene ahora una división especial de alta tecnología, pues está en capacidad de contrarrestar y de descubrir a muchas de las personas que hacen daño de esta manera. ¿Qué es lo que está proponiendo entonces a través de esa iniciativa de ciberseguridad? Primero el tema es, había una serie de acciones dispersas. Entonces ahora hemos juntado lo que es defensa, hemos juntado lo que es seguridad. Organizarlas. ¿No? Entonces PCM es el organismo que va a dictar las medidas, hay una dirección de políticas digitales, ¿no? En PCM, está muy bien conducido y ellos van a dar las medidas y los reglamentos para esto aplicarlo. Por ejemplo, para que el sistema bancario esté protegido,
las empresas públicas importantes estén protegidas, el Congreso esté protegido. El Congreso, por ejemplo, podría ser materia... Nosotros tenemos computadoras en las curules. ¿Qué pasa si hay un ciberataque al Congreso? ¿Estamos preparados para defenderlo? ¿Estamos preparados? No lo sé, creo que no. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Tengo la entonces? impresión que no. Entonces, tiene que hacerse una pequeña unidad, ¿no?, para defender de ciberataques. Eso lo hacen una pequeña unidad, pero se preparan, se equipan y ya está. Congresista, si bien es cierto que el sistema bancario tiene cómo defenderse, no así lo ven los demás sectores que también podrían ser víctimas. Por ejemplo, el sector construcción, comercio, ¿no? No hay manera y ellos requieren cambiar su chip. Ya no estamos en otros tiempos. ¿Qué dice usted? Yo creo que esta ley va a servir de estímulo a ello. Porque yo veo en el sector privado, ¿no?, por lo menos las empresas importantes, especialmente los bancos, están muy bien preparados para defenderse de esto, ¿no? Sí. Por supuesto que sí. Tienen capacidad de respuesta. Para protegerse. Y aún así, a veces aparece que le robaron a tal, le sacaron de su cuenta tanta plata, ¿no? Le clonan las tarjetas. Todas estas cosas es justamente, esta norma va a la protección de esos valores. Esa es la idea. ¿Cuándo se podrá hacer ley? Bueno, espero que pronto. Yo quiero gestionar con el presidente del Congreso que haga un pleno seguridad. Pleno seguridad. ¿Por qué cree usted, ¿no?, que sea importante y que no se debe perder el tiempo? Fíjese, primero estas dos leyes, ciberseguridad y ciberdefensa. Pero tenemos otra ley que es la de protección policial para que el policía tenga mejor capacidad de respuesta con su arma de reglamento cuando sea necesario. Después otra que es la protección de tu hogar, el derecho de un ciudadano a repeler una intrusión, un ataque a tu hogar, ¿no? Creo que eso es muy importante. Hemos preparado otra ley de amnistía para devolución de armas. Hay más de 100.000 pistolas y escopetas dando vueltas por el país sin licencia. Y eso tenemos que ver de recuperarlo. Entonces, todo esto tiene que ver con 5 o 6 normas que hemos preparado para la seguridad. Estamos envueltos en el Congreso en la discusión de la reforma política. Muy interesante, lo que tú quieras. Pero a la gente todo el día la saltan en la calle. Efectivamente. Y si no te saltan en la calle, te roban porque se clonan tu tarjeta, porque te crean un problema, o te hackean los teléfonos o tu computadora. Realmente, hoy día, como ves, es muy vasto el mundo nuevo, este ciberespacio, donde no sabemos dónde está, pero está, ¿no? Y puede perturbar mucho nuestra vida si no nos preparamos. Bueno, algunos especialistas dicen que donde está la necesidad está la oportunidad. Entonces, dado que muchos jóvenes no tienen bien dirigido hacia dónde conducirse y por dónde poder ver la posibilidad de su desarrollo, pues también es una buena oportunidad trabajar y estudiar en este sector. Yo creo que sobre seguridad informática. ¿Cómo le parece? Empresas que tienen sus sistemas deben contar con un mecanismo de protección. O sea, que esta es una fuente de laboral para jóvenes especializados en estas cosas que puedan trabajar para proteger sus empresas o sus áreas, ¿no? Eso me parece... es una vertiente distinta, ¿no? Es muy interesante. Exactamente, esa oportunidad. Porque vamos a suponer que los bancos no tuvieran hoy las unidades de protección cibernética que tienen. Sí. Deben estar constituidos por muchas personas. Pérdidas? ¿Cuántas serían sus pérdidas? Tremenda, ¿no? Sería inmanejable el banco. Pueden mandar a la quiebra de una institución y a las personas, pero así dejarlas en nada, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, los bancos, yo sé que están muy dedicados a esto. Sí. Cuando ellos han venido, ASBAN, los veo muy profesionales, pero aún así todavía se la siguen pasando en algunos casos. Así es. Usted decía que lamentablemente este tema, ¿no?, cibernético no se ve, solamente se sienten los efectos, ¿no?, cuando ya se han dado. Quizás esa sea una de las causas por las cuales no se apliquen medidas contundentes a nivel general. Mira, y que se requiera normalizarlo. Es un tema cultural en el fondo, ¿no? Personas mayores a veces no entendemos toda la dimensión del tema. Un muchacho lo entiende más rápidamente porque lo vive, es parte de su... ¿no? Entonces, eso tiene usted razón. O sea,
creo que hay gente que no toma conciencia del tema por desconocimiento, no por mala fe, sino por desconocimiento. No, ¿cómo es eso del ciberespacio? No me vean con esas cosas, ¿no? Entonces, me parece muy difícil, hoy ¿no?, son entenderlo. Una realidad. Por ejemplo, el ejército ya te habla abiertamente, el ejército para tierra, la marina para el mar y la fuerza aérea en el espacio. Pero hoy el ciberespacio. Entonces, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada ha hecho una conjunción de esfuerzos de los 3 institutos militares justamente para defender ese nuevo espacio, ¿no? que todavía todos no entendemos de comprender, pero que existe, que es una realidad que nos puede crear muchos problemas y a la vez nos puede dar muchas satisfacciones. Congresista, pero usted no recién va a presentar su iniciativa, se va a convertir en ley. ¿Quiere decir que no había nada anterior? No, habían algunas normas sueltas, ¿no? Que son temporales. Y este convenio de Budapest tenía 5 años, 5 años pendiente de aprobarse. Ya. Cuando empezamos a tratar esto, lo primero que me dijeron los expertos y el convenio de Budapest, yo me he apoyado mucho en el doctor Eric Iriarte, que es un experto en esta materia, en los jefes de cibernética del Ejército, Marina, Aviación, Servicio de Inteligencia, Policía Nacional, en el sector privado. Entonces, ellos han dado con mucha generosidad su aporte. Y lo primero que dijeron, ¿y el convenio de Budapest? ¿No? Entonces, bueno, lo movimos y en una semana, ¡pam!, lo pusimos. Entonces, RENIEC, por ejemplo, OMP, instituciones que son todos computarizados ahí, todo. Muy bien. Son muy susceptibles de ser atacados. ¿Y qué recomendación tiene para que nosotros, los comunes, podamos tener seguridad en lo que, bueno, tenemos a la mano, nuestras computadoras, nuestros correos? Virus legal, ¿no?, para no tener problemas de ningún tipo antivirus. Y ser correctos. El antivirus respectivo. Y bueno, informarse, ¿no? Yo creo que y las instituciones deben tener su unidad para contrarrestar este tipo de cosas. ¿Va a impulsar esa unidad dentro del Congreso? Yo creo que eso va a ser muy importante, porque acá en el Congreso tenemos una serie de dependencias, ¿no? Sí. Muy importantes cada una. Claro. Pero la pregunta es, ¿hay una unidad que nos elimine el riesgo de un ataque cibernético? ¿Existe o no existe? Yo por lo menos no lo conozco. Bueno, hay recomendaciones para que las claves en los correos sean un poco más difíciles de entender. Pero esa es la recomendación comunes y corrientes, ¿no? Pongan letras, pongan números, sí, es muy bien. Pero puede haber otras cosas. ¿Cómo qué? ¿No? Bueno, como un ciberataque, justamente. Un ciberataque. Un ciberataque. Muy bien, y por estar ejemplo. preparados. Claro. Muy bien, le agradezco mucho su presencia, su participación en Todo Economía. Estas son las cosas buenas que pasan en el Congreso y que muy poca gente se entera. Muchas gracias. Bueno, y en esta parte del programa quiero hacerles una pregunta que cae de madura, porque la respuesta va a ser afirmativa. ¿Quién no tiene una bodega cerca de su casa? ¿Y a quién no le ha salvado de una emergencia la bodeguita de la esquina? Pues ese es el tema que vamos a tratar. ¿Quiénes son los bodegueros? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es el valor social en la economía? Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, el señor Andrés Choi Lee. Él es un experto en marketing, en mercadotecnia y acompaña desde hace mucho tiempo a los micro y pequeños empresarios del país. Le damos la bienvenida. Gracias por venir, Andrés. Muchas gracias, Magali, por la invitación. La pregunta que quiero hacerte es ¿por qué el bodeguero tiene una ley? Porque podríamos decir que el que vende limones también debe tener una ley, el que vende tamales también. ¿Por qué el bodeguero tiene ley? Eso fue un aspecto de crítica cuando se estuvo debatiendo el tema. ¿Qué nos dices? Bueno, todos los oficios también tienen una ley y hasta también los platos bandera tienen una ley, ¿bien? Pero realmente en el caso de la bodega es un tema importantísimo porque lo que buscamos es que el bodeguero siempre ha estado apoyando en el barrio durante mucho tiempo, en las peores crisis que nosotros hemos vivido con el famoso fiado, ¿no? Todo el mundo hemos estado usando a la bodega como un elemento, porque antes no existían tarjetas de crédito, un elemento para poder agenciarnos de los víveres y los productos para sobrevivir. ¿Ese es el valor social del bodeguero en el país? Exactamente. El bodeguero siempre está al alcance del barrio. Es un vecino más que ha puesto un negocio y que apoya
en el barrio. En muchos casos a veces nosotros vemos a este bodeguero que tiene la confianza del barrio. El vecino agarra y le dice, le entrega una llave, por ejemplo, cuando venga mi hijo me la guarda y se le entrega a mi hijo cuando yo tenga que salir. O siempre el bodeguero está buscando de repente qué producto es el que más le agrada al vecino. Y en muchos casos ha salvado a medio mundo del fiado, ¿no? Efectivamente. ¿Y quién es un bodeguero? Bueno, un bodeguero es una persona del pueblo, realmente es una persona que trató de buscarse una oportunidad de agenciarse de un dinero vendiendo productos de consumo masivo. De acuerdo a la data estadística, son más las mujeres, un 60% dedicada a la bodega, a las tiendas. ¿Eso es así? Exactamente. Es un 60% de mujeres y también son personas de edad mayor. Por ejemplo, por encima de los 45 años, más o menos también hay un alto porcentaje. Estamos hablando de un 50-60%. ¿Cuántas bodegas habrán en Lima? Bueno, en Lima hay más o menos, el último estudio que nosotros tuvimos era de 113.000 bodegas, pero ahorita debemos de estar ya en 120.000 a 125.000 bodegas. Han crecido. Sí, ¿Y a nivel creciendo. nacional? A nivel nacional estamos hablando de casi de 500.000 de bodegas. Hablamos ahora de la ley. La ley no fue promulgada por el Poder Ejecutivo, sino por el Congreso de la República, ¿no? De acuerdo al reglamento, pasaron los 15 días, el Poder Ejecutivo no se pronunció, entonces lo hizo el Congreso de la República, donde la propuesta fue aprobada por mayoría. ¿Qué importancia tiene esta ley? Bueno, es sumamente importante porque se hablan de varios aspectos. Si ustedes se habrán dado cuenta, realmente lo que vemos en el mercado es que el sector del consumo masivo es un sector que va creciendo cada vez más con grandes capitales. Ustedes han visto las cadenas comerciales, los supermercados, y en este caso estamos viendo de que el consumo tradicional, que es el bodeguero, realmente está en una desventaja frente a estas grandes inversiones. Y estamos hablando también de una posible extinción de las bodegas más adelante, si es que no gana esta guerra. Por supuesto, en Argentina, por ejemplo, el crecimiento de los supermercados y el crecimiento de las tiendas de conveniencia solamente... ¿Conveniencia o las retail? Claro, conveniencia ¿Las retail, cadenas? las cadenas son las que realmente tienen el 70% del mercado frente a los kioscos y pequeños almacenes que solamente tienen el 30% del mercado. Eso significa también un efecto social, porque mucha gente dedicada a las bodegas. Por supuesto que sí. Por ejemplo, otro dato que te puedo alcanzar es en Chile, por ejemplo. En Chile ellos solamente el 15% del mercado total del consumo masivo está a cargo de los almacenes de barrio. Bien. Los almacenes de barrio, para poder explicarte, son las bodeguitas que nosotros tenemos acá. La mayoría de los mini markets, de cadenas y de los supermercados tienen el 85% del negocio. Bien. Y es más, nosotros hemos estado hablando con Chile y, por ejemplo, el gobierno de Chile ha sacado un programa que se llama Almacenes de Chile. Bien. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que tratan es de generar lo que es la economía local. Y el bodeguero es una economía local. Y en este caso, el programa del Estado de Almacenes de Chile lo que está haciendo es promover más los almacenes de barrio, ¿no? Ya. En la ley 30877, la ley del bodeguero, hay el establecimiento, diríamos, ¿no? La promoción por parte del Estado. El Así Estado es. propone, plantea, promueve. Ya. Esa promoción, ¿cómo debe concretarse? Bueno, lo que sucede es que lamentablemente el Estado nunca ha estado viendo al sector comercio como un sector importante o el mercado interno como un sector importante. Siempre el Estado veía temas productivos porque generaban capacidad de mano de obra. Entonces, definitivamente para el Estado las bodegas y los puestos de mercado no existen, a pesar que dentro del tejido empresarial MIPE, ¿no? Tenemos de que es un 60% de este tipo de comercios que tienen el tejido empresarial, ¿no? Claro. Entonces es un sector importante. ¿Y la ley va a servir? Por supuesto, lo que la ley propone es generar procesos de formalización más adecuados al sector bodeguero. ¿Cómo va a ser este proceso? Por ejemplo, el tema de las licencias de funcionamiento, ¿no? Bajar los niveles de acceso a la licencia de funcionamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra base de datos los que son las bodeguitas ventana, por ejemplo, ¿no? Son economías sociales 100% que se encuentran en las zonas de los suburbios
de la capital, donde una pequeña chocita, pues, que vive una persona, abrió una ventanita y sobre eso expende productos de consumo masivo, ¿no? Por ejemplo, una bodeguita ventana no puede acceder a una licencia de funcionamiento, porque lo mínimo que te piden es 100 metros cuadrados. En la ley actual. En la ley actual, ¿no? Para poder tener que pagar un importe por menos de hasta 100 metros cuadrados. Entonces, esos niveles de acceso realmente lo que hacen es impedir que este pequeño negocio de subsistencia pueda generar un nivel de formalización. En cambio, la ley lo que está proponiendo es ya establecer conjuntamente con el Ministerio de la Producción, al cual nosotros como PYPES o MIPES pertenecemos, ¿no? Generar una nueva visión que permita de que esos pequeños negocios que son de subsistencia puedan tener mejores facilidades de poder generar un crecimiento. Entiendo que en forma temporal la licencia va a ser otorgada inmediatamente, automáticamente. Sí. Y al cabo de un año ya de manera definitiva. Ese es un gran paso. Así es. La idea es ayudarlo a que genere un nivel de formalización. Por ejemplo, nosotros hemos visto que el 80% de los negocios a nivel de las MIPES fracasan en el primer año. ¿Por qué? Porque realmente lo que le dicen es el valle de la muerte. O sea, esa MIPE ingresa con un desconocimiento en su negocio y por lo tanto tampoco tiene herramientas de facilidad financiera, ¿no? Claro. Y en muchos casos se come el capital y tiene que cerrar. Bueno. Entonces lo que nosotros buscamos que esto que también está pasando en las bodegas, ¿no? Se maneje de una forma mucho más adecuada al conocimiento. Es por eso que nosotros estamos sacando, conjuntamente con el Ministerio de la Producción e Indecopi, un manual de buenas prácticas bodegueras. Qué bien. Antes de hablar de eso, ya nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, están esperando el reglamento. El Poder Legislativo cumplió. Falta el Poder Ejecutivo que elabora el reglamento. ¿Qué esperan ustedes del reglamento? Bueno, lo que esperamos del reglamento es que se normativice todas estas propuestas que se han podido desarrollar en el Poder Legislativo para que se pueda ejecutar la ley. Y es más, ya estamos hablando con el Ejecutivo para generar una nueva visión. Por ejemplo, el manual de buenas prácticas bodegueras, que es programado en temas de capacitación por parte del Estado hacia las bodegas en conjunto con Indecopi y con la Asociación de Bodegueros. La capacitación es muy buena. Pero ocurre que la mayor parte de microempresarios, en este caso están comprendidas las bodegas o los bodegueros, pues no acostumbran a dejar su punto de venta, porque dicen, yo voy a capacitarme, pero pierdo la atención a mi cliente, ingreso para mi vivienda o para mi familia. ¿Qué hacer con esa manera de pensar? Bueno, lo que nosotros proponemos es cambiar de chip. O sea, si vas a estar 100% metido en tu negocio, no vas a saber nada de lo que está pasando a tu alrededor. Bien. Y esto es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el caso mío, de mi familia, que siempre hemos tenido y tenemos bodega, siempre hemos estado metidos en la bodega y después venía la SUNAT y nos cerraba y no sabíamos por qué. O venía la municipalidad y nos cerraba y no sabíamos por qué, ¿no? Entonces, nos enterábamos recién de los problemas cuando nos cerraban. Y esta gran lucha contra un gigante, como son las grandes tiendas, las tiendas de cadena, ¿cómo la van a vencer? ¿Qué planteamiento? Hay que ser muy creativos, muy ingeniosos. Por supuesto, y ya ¿Qué estamos en consejos eso. hay? Ya estamos en eso, ¿no? Estamos ¿Qué consejos tienes? Bueno, dentro de la asociación estamos manejando el acceso a la tecnología, que es un factor importantísimo. ¿Y cómo así? Lo que estamos promoviendo es que se utilicen todos los medios de pago existentes. Ya. O sea, que la bodega ya no solamente venda en efectivo, sino que también reciba tarjetas. Ah, qué bien. Porque en muchos casos el cliente llega y dice, bueno, no tengo plata para pagarte. ¿Tienes tarjeta? No, no tengo. Entonces tienes que ir a otro establecimiento. Y estás perdiendo un cliente, ¿no? Entonces la idea es generarle todos los medios de pago para que el cliente no tenga una excusa de no querer comprarte. ¿Y cómo puede hacer el bodeguero para ingresar a ese terreno a veces desconocido de la tecnología? Constantemente estamos generando niveles de capacitación al sector. Ya. Muchas gracias por tu participación, Andrés Choi, y por esta importante entrevista para un gran sector de la economía social en el Perú. Y con ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, por participar, por estar allí al otro lado de la cámara. Nos vemos hasta una próxima edición. Que todo les vaya bien. Gracias.